Quiero que me acompañen al pasaje que está en el libro de Juan. Y vamos a leerlo, el libro de Juan, el capítulo 21. Quiero que me acompañen al libro de Juan, capítulo 21, y vamos a leerlo desde el 1 hasta el 14. Y lo vamos a hacer en una forma antifonal. ¿Qué quiere decir? Que el que habla va a hablar el primer versículo, ustedes el segundo versículo, y al final leemos todos el versículo 14. ¿Lo tenemos todos? ¿Todos están con sus Biblias? Ok, vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo que comer? Le respondieron: no. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: Él es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos la red no se rompió. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado, todos. Ya era la tercera vez que se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Amado Padre, estamos frente a ti como congregación, como cuerpo tuyo, Señor. Tú eres la cabeza de este cuerpo. Permite que cada uno de mis hermanos que han llegado aquí, Señor, desborden su corazón para ser llenos, Señor, de la unción de tu gloria, porque tú eres nuestro hacedor, Señor. Nosotros el barro y tú eres el alfarero. Quita las piedras que obstaculizan nuestra comunicación íntima contigo. Y haz de nosotros lo que tú ya has establecido, Señor, hombres y mujeres de oración para adorarte y para estar al servicio del prójimo, en el nombre santo de tu Hijo Jesús. Amén. Estamos iniciando esta semana lo que es la nutrición del Evangelio. Como se presentó ya hace algunas semanas o meses atrás, habíamos mencionado que el Evangelio es como una semilla, pero cuando una persona siembra y pone una semilla, tiene que cultivarla, cuidarla, podarla, estar constantemente echándole el agua para poder cautelar que esa semilla realmente tome fortaleza. Y estas semillas fueron plantadas ya un tiempo cuando el Señor los llamó en su corazón. Esa semilla está depositada ahí, quizás aún es pequeña, quizás es grande y quizás está dando fruto. No lo sé, no hay que compararse, pero lo importante y vital es que la semilla esté dentro de su corazón. Pero para entender esto, la pregunta es entonces, ¿qué cosa es el Evangelio? El Evangelio es que Dios estaba reconciliando al mundo con nosotros. Dios, Jesús, se despojó de todo el poder que tenía, de toda su majestuosidad, para poder hacerse uno con nosotros y poder reconciliar lo que no se podía hacer. El pecado nos separó de Dios y Jesús vino a reconciliarnos. Él vino a revestirnos de esa justicia. Él vino a cambiar mi vida de pecado, mi vida que estaba putrefacta en la muerte del pecado, por una vida recta, justa, firme, contundente y al unísono con la palabra de Dios. ¿Qué tal intercambio? El Señor me dice: dame tus pecados y yo te voy a dar a ti una vida firme. ¿Quién no cambiaría eso? Porque esta predicación
Si el mundo lo escucha, no lo quiere aceptar. Tal como dije la semana pasada, es porque ellos han construido ¿en dónde? En la arena. Y no quieren los fundamentos de Cristo. Pero cuando el Señor dice, vamos a intercambiar por esa vida perfecta y completa en Jesús, realmente ese fue el día en que usted entregó su vida al Señor para dejar sus pecados y nacer nuevamente en Cristo Jesús. Todo esto siendo aún pecadores, el Señor no vio el pecado, no olfateó el olor al pecado. Estos pecados fueron perdonados. Y cuando le digo que no olfateó, porque el pecado apesta. El pecado es putrefacto, es sucio. Él tuvo misericordia sobre nosotros cuando nosotros realmente no valíamos. Él no importó lo que estaba pasando en nuestras vidas, pero sí vino a cambiarte y a rescatarte de ese mundo en el cual un día estuvimos dentro del lodo cenagoso del pecado. Él fue el quien extendió su mano. Él fue el que se arrojó hacia el mar a rescatarte en ese océano oscuro y te sacó y te dio vida y vida en abundancia. ¿Has dado gracias por eso al Señor? ¿O estás en la playa diciendo, no, yo lo hice? Tú no lo has hecho, Dios te rescató. Él habita y nos dio no solamente la muerte de Cristo, sino nos dejó al Consolador. ¿Cómo se llama el Consolador? El Espíritu Santo. ¿Quién gobierna tu vida en este día? ¿Tú o el Espíritu Santo? Si es el Espíritu Santo, entonces usted está adorando de una forma totalmente espectacular. Si es el Espíritu Santo, usted ora de rodillas hora tras hora. Si es el Espíritu Santo, usted lee la palabra, aún en la madrugada, y no se cansa de leerla. Si es el Espíritu Santo habitando en usted, ayuda y está en el servicio del prójimo. Si es el Espíritu Santo habitando en usted, esa tarjeta que le dieron no es nada porque usted va a completar los $200 a golpe. Toma, ahí está. Si es el Espíritu Santo, pero si es la yoyocracia, el yoyócrata, el yo adelante. ¿Recuerdan la palabra que hemos puesto ya en el diccionario? Yoyócrata. Un país de yoyócratas, la yoyocracia adelante, el yo. Si pertenece a ese mundo, entonces está bien lejos del Señor. Nosotros estamos sumisos al poder del Espíritu de Dios. Hemos sido adoptados en la familia de Dios. Recibimos el derecho de ser hijos de Dios y solo son buenas noticias tras buenas noticias. Antes estábamos como huérfanos, despojados. Hace poco en un juicio a una jueza se presenta y había un juicio entre el hijo que le decía que la persona que él determinaba era su padre. Él por 19 años vivía en la calle. Cuando la jueza le dijo, ábrete la camisa y bájate el pantalón, lo hizo dentro del juicio, vio que todo su cuerpo estaba magullado, herido, se había intentado suicidar 14 veces, pero él quería que su padre lo reconociera. Él se sentía solo, no tenía pertenencia, le decía, padre, acéptame, y encima era homosexual. El padre le dijo, si no sé que eres mi hijo, hay que probarlo. Y la jueza inmediatamente le dijo, una prueba rápida de saliva. Entró, le dijo, ese es tu hijo. Ese joven de 19 años, todo magullado a través de lo que intentó suicidarse, el padre, conmovido por lo que aconteció, le dijo, hijo, te amo. Y lo hizo otra vez parte de su vida. Así estábamos nosotros, ¿no cree? Un día estuvimos así, huérfanos, intentando los suicidios, viviendo en un mundo loco, y el Señor que vino a rescatarnos y nos hizo parte de su familia. Ahora somos hijos de Dios, son buenas noticias. Este es el Evangelio, este es lo que el Señor ha plantado en mi corazón, un Evangelio que debe crecer. Esta es la noticia que convierte su vida, la convierte de oscuridad, la convierte en luz. Así que podemos declarar que toda criatura que está en Cristo es nueva creación. Las cosas viejas pasaron, la reputación mala pasó, los errores, el dolor, la equivocación, las acciones violentas, todo pasó y todas son hechas nuevas. Hermanos, recuerden, todas son hechas nuevas, ya las cosas están atrás, ya usted no puede retroceder, mira hacia la cruz, ya no tiene que ser el hombre o la mujer que fue violenta, agresiva, que inmediatamente estaba a la punta de atacar. No, ya usted tiene una vida cambiada en Cristo Jesús, y así cultivando y cuidando esta semilla maravillosa en mi corazón que es necesario para hacerse fuerte.
para que esa raíz tome realmente la fuerza y no sea conmovida por los vientos que pueden llegar, como la enfermedad, la desgracia, las calamidades. Pero si usted tiene una semilla que ha crecido gracias al cuidado que le hemos dado día a día, a mi conversación con Dios, a mi actitud con Dios, al caminar con Dios, al amar a mi prójimo, a servir, a darle el tiempo necesario a mi esposa, a mis hijos, a darle el tiempo necesario al Señor y a los hermanos que a veces veo solos y tristes cruzando por la iglesia y se van. Eso es decir, Señor, tú vives en mí. Ahora soy la nueva criatura, ya no soy el egoísta. Quiero extender mi mano como tú lo hiciste por mí. Esa es la nueva criatura en Cristo Jesús. Y este texto que me hemos leído del 21:1 al 19 podemos entender cómo muchas veces nosotros mismos nos descalificamos. Nosotros mismos, a través de lo que hemos pensado y lo que hemos hecho alguna vez, sea en el pasado reciente o muy antiguo, nos descalificamos para ser adoptados por la mano de Dios. Escucha, hay vida en Cristo. Hay vida. No hay pecado ni grande, ni muy fuerte, oscuro, negro, que el Señor no pueda cambiar. Dios lo hace posible. Créele a Dios. No creas que hay pecados tan grandes. Tú tienes que entrar y doblar tus rodillas. Alguna vez cuando predicaba en prisión, cuando era pastor de prisión, ellos me decían: ¿crees que el Señor me va a hacer hijo adoptivo tal como tú predicas, pastor? Tú no sabes quién soy. ¿Cómo que no? Si hice tu expediente. Yo sé quién eres. Ahí está. 7 asesinatos. Pero el Señor te ama. Entrega tu vida al Señor. ¿Quieres cambiarlo? ¿Pero crees que me va a aceptar con lo que he matado por dinero? Sí, la palabra lo dice y lo creo. ¿Tú crees? Sí. Hermanos, habían de todo. En prisión es una cosa terrible, pero no hay nada que el Señor no pueda hacer si tú vienes con un corazón contrito y humillado. Vean, mucha gente que está en prisión ama más al Señor de lo que están afuera, porque estos sí han mordido bien el polvo y están tan hundidos que cuando el Señor le da la gracia, alaban y adoran al Señor. Este señor que mató a 7 personas ahora es predicador y ahora mata, pero con la palabra de Dios. Pero no te acerques mucho a él, porque de repente le sale. Dios cambia, Dios es grande, pero vamos a preguntarnos cómo cultivar las semillas del Evangelio en su vida. ¿Cómo cultivarlas? Primeramente, enfréntese con la duda. Sométate al tratamiento intenso de Dios para quitar la duda de usted. Vea, el primer punto es este: pelea de manera decisiva con tu duda. En el pasaje que hemos leído, el Señor va a darle un tiempo, va a invertir tiempo ¿en quién? En sus discípulos. Los discípulos, según la palabra de Dios, tenían mucho miedo y duda, tanto así que aunque había resucitado, Pedro y otros dijeron: vamos a pescar, acompáñenme, y 7 de esos discípulos acompañaron a Pedro. Sus mentes estaban luchando con la duda: ¿habrá resucitado? ¿Lo habremos visto? ¿Qué habrá acontecido? La duda comenzó a entrar, y cuando la duda entra en tu vida, realmente esa semilla no puede crecer. Tienes que vivir según la fe puesta en tu corazón. Aún nos encontramos con Jesús, vino a estar con ellos, y cuando el Señor se acerca ante ellos, había un discípulo que no estaba. Y como siempre, esos discípulos siempre no aparecen, y este se llamaba Tomás. Dice la palabra de Dios que Tomás, cuando el Señor apareció ante sus discípulos después de la resurrección, Tomás no estaba. El sentido de esto, ¿cuál habrá sido? Él habrá dudado, me han engañado, ¿qué habrá pasado? Él prometió que iba a resucitar y no aparece. Él no tuvo la bendición como otros discípulos de haber visto al Jesús. No tienen esa convicción de haber dicho: Jesús realmente resucitó. Sus compañeros sí tuvieron esta maravillosa bendición, pero Tomás no. Tomás quería ver. Dice: tengo que verlo con mis ojos, tocarlo con mis manos. Pero Jesús, vean, Él siempre da un tiempo. Él invierte tiempo sobre sus hijos. Nos ama. ¿Usted cree que Dios lo ama o no? ¿Se siente amado por Dios? ¿Más aún que su esposa? Y ahí están, no sé. Más aún que su esposo, y aún ahí sí, porque su esposo un poquito que no la ama, ¿no? Pero, en fin. Pero Dios es fiel. Y no te ama al 1%, te ama al 100%.
Él es fiel, aun cuando eres infiel, Él te sigue amando. La duda es una parte constante de la vida humana. La duda, la vieja duda que trajo como consecuencia un día, la vieja duda fue presente en el día de la creación. Por lo tanto, Adán y Eva dudaron de la palabra de Dios. La duda es vieja como nuestras vidas, aunque sé que son jóvenes, pero para que somos viejos, la duda sí es vieja en nuestras vidas. Ellos pusieron en duda la palabra de Dios y el resultado de esa duda es que fue desastroso. Esa semilla no creció, sino fue desastroso porque no creyeron en el Señor. Pero Tomás dice, si solo tocara sus manos, ver las marcas de los clavos. Así que una semana después Jesús aparece. Una semana después Jesús aparece y lo ve a Tomás. Y cuando lo ve a Tomás, Jesús le ofrece su mano, aún con las marcas que habían atravesado esos clavos, sus manos, tal como aparece en esa ilustración. Ahí están sus marcas. Y él lo toca, y él lo ve, y ve a Jesús, y le dice, si solo hubiera creído. Y Jesús le dice, ¿por qué no creíste en la manifestación de los discípulos? Ellos fueron los testigos, ¿por qué no le creíste a ellos? Vean, muchas veces nosotros, sabiendo que el Señor está haciendo obra en otras personas, usando a otras personas, no creemos que es Dios haciendo esa obra. Y muchos de nosotros tenemos que creer que aunque no vemos, creemos. Eso es fe. Cuando en el futuro Él diría, Jesús, ayuda a mi incredulidad. Tomás va a decir luego, Jesús, mi Señor. Hermosa palabra. Jesús, mi Señor. La confesión de fe antigua que está en el Nuevo Testamento, 2 palabras, tú eres mi Señor. Y miren, Él va a creer y nosotros vamos ahora a llevar todo lo que es nuestra fe para que nosotros, como hemos visto la gloria de Dios, podamos compartir a otras personas que son los Tomases, que no conocen aún del Señor. ¿Se dan cuenta? Nosotros llevamos ahora el Evangelio. Sí, el Señor vive, el Señor es grande, es glorioso, Él me toca, Él me dirige y usted lo comparte. Eso es lo que uno tiene que hacer, compartir este evangelio. Así que tenemos este hermoso encuentro de Jesús con Tomás. La enseñanza de cultivar el evangelio es creer, aún sin ver, cree. Créele al Señor. Él tiene la dirección de tu vida. El Señor va a hacer de lo que usted ha pensado que no iba a poder. Va a ser, porque Dios es grande, Dios es poderoso. Cree en la palabra y en el testimonio de los discípulos, en los seguidores de Jesús. Y mi pregunta ahora es, ¿quiénes son sus discípulos ahora? ¿Quiénes? Vamos, iglesia, ¿quiénes son los discípulos de Dios ahora? Nosotros somos los discípulos de Dios. Ahora nosotros tenemos que llevar ese evangelio. ¿Cuáles son los seguidores de Dios dispuestos a dejar su vida para la predicación del evangelio? ¿Nosotros? Esa respuesta el Señor un día te va a dar cuenta, ¿no? Pero si somos nosotros, tenemos que predicar ese evangelio para que las personas puedan creer en esta buena noticia que es el evangelio de Dios. Considere el mundo que vivimos hoy en día. Ve, usted estará de acuerdo de lo difícil que es. La gente duda mucho, o al menos, ¿cuántas veces dudamos nosotros? Yo les pregunto, ¿cuántas veces usted duda del evangelio o de Cristo? ¿No ha dudado? El varón decía cuando estaba hablando acerca de la tarjeta que a veces dudamos, reflexionamos, pero hay duda. No deje que la duda campe en su vida. Cuando la duda campa en su vida y echa raíces, realmente la semilla de esa fe, la semilla del evangelio, no crece. Quite la duda para que tenga esa bienaventuranza de que uno espera en nosotros. El Señor cree y piensa que vamos a estar creciendo. Esta cuestión es que usted tiene que arrancar de fuerza y de raíz toda duda que haya entrado en su corazón. Arránquela, así como la hierba mala en su jardín. ¿Cuántos de ustedes cuidan sus jardines aquí? ¿Solo el que habla? Sí, un jardín. ¿Y qué hace cuando ve las hierbas malas? ¿Les habla? No, las arranca de raíz. Esa duda, así que, y esa raíz de las hierbas malas, ¿son fuertes o no? Son fuertes porque aunque usted la quiere sacar, es un tronco. Y lo peor que esa duda, ¿qué está haciendo? Esa raíz, literalmente como ilustración, en el jardín absorbe el agua que debería estar proveyendo a otras flores. Estorba y está ahí no ocupando un espacio que debe ser importante para otras cosas. Y entonces nosotros tenemos que quitarla de raíz. Hay dudas así que están en nuestros corazones. Quítela.
con las dos manos, y si no puede, llame a otro hermano para que en oración quite esa duda, quite ese pasado, que quizás obstaculiza el crecimiento hermoso de la semilla del Señor. Créale al Señor, ponga su corazón dispuesto como un soldado diciéndole: heme aquí, Señor, envíame a mí. Envíame a mí, Señor, estoy listo y dispuesto. Úsame en todo lo que tú desees, amado Padre. Sé que la vida es corta y la eternidad no la sé, varón, porque aún no he muerto, pero voy a vivir contigo, Señor. Créale al Señor. Y miren, y cuando nosotros arrancamos esa mala hierba, entonces podemos decir como Tomás: ahora creo, Señor. Esta duda obstaculizaba mi visión de tu gloria, pero ahora la he quitado y puedo ver la unción y tu gloria usándome en mi vida, Señor. Hay una experiencia así en el libro de Marcos, en el capítulo 9, para que lo puedan leer en casa. Había una mujer que le dijo: Señor Jesús, ¿crees? Si crees, entonces podré hacer el milagro. Yo les pregunto en esta mañana: ¿cree que el Señor hace milagro en su vida? ¿Cree que el Señor hace prodigios en su vida? ¿Cree que el Señor lo va a llevar de donde usted está, de ese pozo de la desesperación, del no trabajo, de una mala influencia del mundo, hacia la eternidad con gozo? ¿Lo cree? Pero viva entonces como si creyera. No viva en depresión o sumiso solamente en la tristeza. Algunas personas cuando entran por estas puertas las veo muy melancólicas. Esa palabra es melancolía, tristeza, agobiado, y le pregunto: ¿qué le pasa, hermano? Estoy en el gozo del Señor. ¿Cómo vas a estar en el gozo si estás triste? La tristeza a veces a uno lo agobia tanto que no puede ver la gloria de Dios. Pero cuando el Señor realmente, la semilla crece, hay gozo en el Señor. Gozo en la enfermedad, gozo en la falta de trabajo. ¿Saben por qué? Porque Jehová Jireh, Dios, es quien va a proveerme a mí, y le creo al Señor. Aún en mi necesidad, Él tiene el control de toda mi vida. Sométase a un tratamiento intensivo de las marcas del pasado. La primera cosa que hemos visto con Tomás es que él dudaba, pero ahora vamos a ver cómo el pasado también en nosotros obstaculiza el crecimiento de la semilla que el Señor ha depositado en mi corazón. Este personaje que vamos a ver ahora es Pedro, y Pedro tiene un carácter muy violento. ¿Y cuántos de nosotros tenemos así el carácter de Pedro? Hay dos caracteres: el carácter de Pedro, violento, agresivo, él no reflexiona, va y hace; y el de Juan, reflexivo, él piensa, todo es así despacio. Pero Pedro no, Pedro va. Vean, esto siempre va a pasar en la iglesia, y estos son caracteres que están dentro de la iglesia. Algunos son más rápidos, más astutos, los otros son más reflexivos, pero todos son cristianos, y ambos, Juan y Pedro, amaban al mismo Señor. Así que tenemos que esperar. Sin embargo, aquí en Pedro vamos a ver cómo nosotros nos vamos a identificar con el pasado. El año pasado se predicó aquí mismo acerca de los detalles importantes de la vida de Pedro, pero solamente hoy voy a tocar al texto, pero para hablar acerca del pasado de Pedro. Pedro había negado al Señor ¿cuántas veces? Él había dicho: Señor, agresivo, sin reflexionar, doy la vida por ti. Delante de todos los discípulos, fue el único que lo dijo. Por ti la doy, nadie osará tocarte, Señor. ¿Y el Señor acaso se alegró? Me negarás 3 veces, Pedrito. Pedro, tranquilo. ¡No! Le pega con la espada y la oreja. Le corta la oreja. Pedrito, ¿qué estás haciendo, Pedro? Luego el Señor se va a orar. Y viene Pedro. Pero Señor, ¿qué estás haciendo? Aquí hay gente acá afuera. Pero orando. Pedro, tranquilo, Pedro. Pedro siempre agresivo, siempre avanzando. No tenía, había hecatombes en su cabeza. Pero Pedro va a ser usado. El Señor ya le había prometido que sobre él edificaría. Sería el líder de todos los apóstoles, pero faltaba que el Espíritu Santo llegara y enseñara a Pedro. En este texto vamos a ver cómo la semilla de Pedro va a comenzar primeramente a pensar en el pasado y luego cómo va a crecer. Cuando leemos que Pedro fue a pescar, nos damos cuenta que él pensaba más o menos así. Él habría dicho: tuve la oportunidad de haber estado con Jesús, lo negué 3 veces.
yo no creo que sea ya apto para el Señor. Él había planeado, Jesús, una vida victoriosa en mí, y mira dónde terminó. Otra vez donde Él me llamó, pescando nuevamente. Así que Pedro diría, me voy a sentar otra vez ahí en un asiento caliente, de vez en cuando adoraré, y cuando vaya al cielo, quizás, quién sabe, será diferente. Todo porque su pasado lo había condenado, ¿no es así? Él seguía viviendo en el pasado. Estaré ahí, y cuando vaya al cielo, bueno, el Señor tendrá algo para mí. Una vida de fracaso. El pasado lo está condenando. El pasado es como un gigante que ha crecido y lo está apretando. Pero nada de esto, hermano ni hermana, nada de esto. Sus pecados fueron perdonados. Fueron perdonados, y Jesús le va a hacer recordar que su pecado fue perdonado. Hermanos, usted no puede vivir obsesionado por las cosas del pasado. Su pecado fue perdonado en Cristo Jesús, lo justificó y tiene una vida de gloria en gloria, y no viva ya más en el pasado. Esto es lo que Jesús ha hecho. Él fue a buscarlo. Mire, Jesús fue a buscarlo donde un día lo llamó. Fue al mismo mar de Tiberíades. Allí mismo fue cuando lo llamó él y a sus discípulos. Allí mismo lo va a buscar. Él lo llamó y lo encontró pescando, y ahora lo va a encontrar pescando nuevamente. Pero en esa pesca va a haber fracaso. En esa pesca de un pescador profesional no va a encontrar ni un pez, porque ya no va a pescar peces, sino va a pescar a hombres. Él va a ser pescador de hombres, y el único que tiene el control sobre eso es Jesús, porque tanto así lo demuestra que cuando ellos fueron a pescar y de noche, y no habían pescado nada, solamente a la orden de Jesús le dijo, tira hacia la derecha, y pescaron. ¿Quién tiene el control de nuestras vidas? Dios. No te hagas el profesional, no creas que eres el súper profesional. Estos eran pescadores y sabían dónde estaba, pero a la palabra de Dios, Él tiene el control de su vida. Este varón de Dios, este que está luchando, este que un día en esa llamada que tuvo en Lucas 5, venid que te haré pescador de hombres, ahora está deprimido allá pescando nuevamente en una rutina, pero el Señor lo va a ir a buscar. ¿No te gustaría que el Señor te encuentre ahora nuevamente? Quizás seas cristiano, quizás ya la palabra de Dios, la semilla es chiquita y te has ido otra vez allá al mar, de noche, agobiado. El Señor te busca. Vea, qué hermoso, el Señor te está buscando. Acércate a Él. Él te llama por tu nombre. Quizás no seas Pedro, se llamas Mañuco, no lo sé. Quizás seas Tomás, pero Él te busca. Él está en la orilla y te dice, ven, ya deja de ahí estar en esa noche agobiado y gastando fuerzas y no pescando nada. Acércate a mí. Él te llama por tu nombre hoy día, y hay que estar preparado para hacer frente a las raíces de la caída de su pasado. Cuando leemos que Jesús entra en diálogo con Pedro, le pregunta 3 veces si lo amaba. 3 veces. 3 veces lo negó y 3 veces le va a preguntar si lo ama, pero en 3 verbos diferentes. El primero es un amor incondicional. Pedro, ¿me amas incondicionalmente? La segunda la va a decir en el amor ágape, cuando le pregunta, Pedro, ¿me amas? Y el amor filial, el amor de un amigo, Pedro, ¿me amas? Y Pedro da una respuesta contundente, sabia. Le dice, Señor, tú lo sabes. ¿Usted ama al Señor? ¿Cuántas veces te puede preguntar, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas, hijo? Hija, ¿me amas? Filial. Ese amor ágape, un amor que cambie tu vida, ¿me amas? Y usted le va a decir, sí, tú lo sabes, Señor. Vean, Pedro se lo dice y lo demuestra. Y no era para avergonzarlo. El pecado hay que enfrentarse, no para que te avergüences. Su amor por Jesús no era tan profundo como él pensó. Tenía que cambiar, confrontarse con el pecado. Volver al pasado es importante. Volver al pasado para ver dónde estuvo el fracaso no es para avergonzarnos. Aunque vamos a encontrarnos con nuestro fracaso, pero es bueno confrontarlo. Es bueno confrontarse. Muchas veces nosotros no nos gusta hablar del pasado porque en él vamos a encontrar muchas cosas negativas. Pero muchas de esas cosas a veces en el matrimonio o en la relación interpersonal, como no confrontamos, lo vamos dejando y eso va creciendo. Es mejor confrontarlo. Es mejor decir, sí, me equivoqué, lo acepto.
Así como Pedro tuvo que confrontar, no lo quiso avergonzar, ¿ah? Porque no le dijo que lo negó, él no dice que lo negó. Jesús no le dice, no habla de su pecado, no habla de su pasado, sino de su futuro victorioso en la sangre de Jesús. Eso es lo que el Señor hace con tu vida. No va a decirte, tú hiciste esto o lo otro, Él no lo dice. Pero Él quiere presentarte un futuro puesto de gloria en gloria para el Señor. Créele a Dios. Pero si no lo hacemos, si no confrontamos el pecado, estamos realmente condenados a repetir donde un día nos equivocamos. Confronte usted el pecado. Trate con el pasado, no con el propósito de avergonzarse o avergonzar a otra persona, sino para rectificar, para que esa buena noticia del Evangelio comience a crecer en nuestro corazón. Miren, Dios es el único que puede restaurarnos. Es el único que puede curar tu llaga. Es el único que puede darte lo que tú necesitas. No hay otra persona fuera de Jesús. Este diálogo fue de un hermano confiable, un hermano que era Jesús, que dio su tiempo. Sin embargo, yo les digo en esta mañana, muchos de nosotros también tenemos que tener personas que estén dispuestas y sean confiables, donde usted pueda depositar para que oren juntos. ¿Lo tiene usted ahora? Alguien a quien usted tenga que buscar que sea más espiritual, alguien que le diga, quiero que ores por mí, quiero que me escuches. ¿Dónde usted deposita sus problemas a veces? ¿Dónde? Aparte del Señor, ¿tiene a alguien que pueda acercarse? Quizás un líder, un pastor, quizás su esposo o su esposa. Usted le ha dicho, tengo problemas, quiero confrontarlos, quiero depositar mi confianza en ti. Escúchame, hágalo. ¿Saben por qué? Porque eso es la muestra de que usted ama a un prójimo, de que realmente está preocupado por ese prójimo, tanto como Jesús se preocupó. ¿Por quién? Por ellos. Él dio su tiempo y esporádicamente aparecía, pero esta vez apareció